Aquí subo este video que se trata de la solución de un problema el cual tiene por enunciado que por un circuito RL con resistencia de 5 ohmios y un inductor L de 4 mH circula una corriente como la de la figura 1 y nos pide calcular y graficar el voltaje de la resistencia respecto del tiempo y el voltaje del inductor respecto del tiempo. Para empezar, veamos la figura 2, que es donde tenemos una fuente de voltaje conectada en serie, una resistencia conectada en serie a un inductor y se cierra el circuito. Por él pasa una corriente I, que es la que vamos a estar analizando a través del gráfico, y solamente para motivos de este estudio vamos a tener que usar mallas o Kirchhoff para poder saber el voltaje de la resistencia y del inductor. Por Kirchhoff nosotros sabemos que el voltaje de la fuente de tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente más el inductor por la diferencial de I sobre la diferencial de T o la derivada de I respecto del tiempo. Por tanto, el voltaje de R va a ser igual a la resistencia por la corriente y el voltaje del inductor va a ser igual a la magnitud del inductor por la derivada de la corriente sobre el tiempo, respecto del tiempo. Entonces, para empezar, necesitamos las corrientes, pero nosotros tenemos ahora el problema de que la función se secciona en diferentes lugares. Entonces sacamos las funciones. Para el primer caso queda como 5 medios de t. 5 medios sería la pendiente y como no hay desplazamiento solamente queda como 5 medios de t. Esto va a ocurrir solamente en los intervalos de 0 hasta 2. Luego tenemos el siguiente, que es una función constante, en 5. Esto va a ocurrir únicamente desde valores de 2 hasta 4. Ahora tenemos la pendiente por el tiempo, pero para que se haga 0 nosotros tenemos que evaluar en 4 y esto nos va a dar menos 10. Para que se haga 0 necesitamos un sumando y este va a ser más 10. 4 entre 2, 2 por 5, 10 por menos 10 más 10, esto es 0. Entonces esto va a ocurrir únicamente de los intervalos de 4 menores o iguales a t menores a 6. Luego ocurre otra función constante la cual está en menos 5 y esto ocurre desde 6 tiempos menores iguales a t menores a 8. Ya que tenemos estas corrientes, procedemos a buscar las funciones que nos van a satisfacer las gráficas de voltaje de resistencia y voltaje de inductor. Bien, ya están los voltajes de resistencia y de inductor, los cuales hemos etiquetado con 1, 2, 3 y 4 respecto a cada trozo de la gráfica. Entonces, ahora que ya hemos sacado, solamente falta revisar que al menos en las resistencias solo se multiplica por 5, que es el valor de la resistencia, por la corriente, que es el valor de la resistencia para el trozo 1. Esto da 25 medios de t. Luego es una función constante, 5 por 5, 25. He recalcado bastante bien la unidad para que no se pueda confundir con voltaje de 1 de t o voltaje de 2 de t. Luego tenemos el 3 en la sección 3 y decimos menos 5 medios por 5 menos 25 medios más 10 por 5 más 50 y finalmente con el trozo 4 menos 5 por 5 25 volts. Ahora con voltajes de inductor decimos 0.004 que es igual a 4 mH, que es lo que vale la bobina, por la diferencial respecto del tiempo de 5 medios de t. Esto es 5 medios por el valor del inductor y esto da como respuesta 0.01 volts. Seguimos el
trozo número 2 y es voltaje sub 2 de t es igual a 0.004 por la derivada de 5 con respecto al tiempo. Sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, por tanto, la respuesta es 0 volts. Ahora, voltaje en el trozo 3, que es el mismo inductor, por la ecuación que satisface el trozo 3, y la derivada es menos 5 medios. Por 0.004, esto es igual a menos 0.01. Ahora tenemos otra vez la constante, esto es 0 volts, y procedemos a graficar. Bien, ahora ya tenemos dibujados nuestros ejes coordenados y procedemos a graficar. Sabemos que para tiempos de 0 a 2, el voltaje en el inductor se mantiene constante en 0.01 volts. Entonces trazamos una línea así. Luego, el voltaje en el inductor de 2 a 4 es 0. Luego de haber graficado desde 0 a 2 y de 2 a 4, vemos que la gráfica toma un valor negativo constante de menos 0.01 volts desde 4 a 6 y luego otra vez de 0 desde 6 a 8. Después de 8 se vuelve a repetir este mismo patrón. Bien, ahora para el voltaje de R, con respecto del tiempo, tenemos la siguiente gráfica. Desde 0 a 2 sigue una línea recta ascendente hasta llegar a 25 voltios. Luego, una constante en 25 voltios de 2 a 4. De 4 a 6 es una línea recta descendente hasta menos 25 y llega a ser constante desde 6 a 8 en menos 25 voltios. Y con esto se concluye el ejercicio con las respuestas que dan solución al problema.